No sé si ustedes sepan quién es la persona más rica del mundo que todavía vive. Según la revista Forbes, la persona más rica que existe en el planeta Tierra es el creador, el fundador de Amazon, Jeff Bezos. ¿Qué pensarían de mí si les dijera que yo conozco a Jeff Bezos? Yo tengo una relación con él. Tal vez estén pensando que estoy loco, ¿verdad? ¿Cómo es que yo tengo una relación con él? Es muy sencillo, miren. Yo tengo un gran amigo. De hecho, mi esposo y yo tenemos este gran amigo de nuestra iglesia anterior. Él se llama Rick Borsch. Y él es un gerente regional de Amazon en el área de Dallas-Fort Worth. Y él le responde al director de área y el director de área le responde al vicepresidente regional y el vicepresidente regional, el vicepresidente internacional y el vicepresidente internacional le responde al vicepresidente principal junto con otros tantos más. Y en última instancia ellos le responden directamente a este señor que ya no es el presidente de Amazon, pero sí es el consultor, ¿verdad? Por esa razón es que yo tengo una relación con Jeff Bezos. Ustedes podrán decir, oye, pastor, está un poquito loco, ¿verdad? ¿Cómo porque conoce a un gerente y ya dice que tiene una relación con el fundador de esta corporación tan gigantesca? Me alegra que piensen de esa manera y que hagan esa distinción porque si ustedes recordarán en los estudios anteriores a la carta a los Colosenses, Pablo está escribiendo a una iglesia de una manera muy particular. Está escribiendo a una iglesia que era nueva en la fe, pero estando contento él por la fe que ellos se habían depositado en Cristo y el amor que se tenía unos con otros, también le pedía a Dios que los ayudara a crecer más y más y más en el conocimiento. Pero había un problema en esta iglesia. Había comenzado a circular algún tipo de filosofía y enseñanzas falsas que se fundamentaban en muchas religiones y filosofías del área de Asia, algunas filosofías paganas, con un pequeño vislumbre de algunas tradiciones judías, pero también pensamientos del cristianismo. Hablaban de Jesús, se referían a él como el Señor, el Maestro. Sin embargo, habían degradado un poquito lo que era la persona y la obra de Cristo. La idea central de este pensamiento gnóstico del primer siglo era el siguiente. Para ellos, para los gnósticos, todo lo material era malo, era pecaminoso, era malo. Y todo lo espiritual era bueno. Por lo tanto, no podían concebir que el supremo Dios pudiera encarnarse en un ser humano. De tal manera que aun cuando admiraban a Jesús, tenían este pensamiento: si verdaderamente este es quien dice ser, no tenía nada que ver con los seres humanos, porque todo lo que es material y físico es malo. Pero como dudaban que Él fuera Dios, el Dios supremo, entonces tenían un pensamiento de que Él era algo que emanaba de Dios, era algo que de alguna otra manera representaba a Dios, pero como un vislumbre de lo que podía ser. El trabajo de Dios en la humanidad debía encargarse a personas secundarias o terciarias, personas que de alguna otra manera no tenían nada que ver con Él, porque un Dios santo no podía convivir con nada pecaminoso. Eso nos ayuda a entender un poquito la preocupación del apóstol Pablo al escribir a estos hermanos, tratando de corregir un poquito su teología, tratar de canalizar un poquito sus inquietudes y hacerlos ver a ellos de una manera muy particular, que puedan centrarse en quien realmente es la esencia misma de su fe, que es Cristo Jesús. La idea de este mensaje, como comenzamos el domingo anterior, es que como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo que somos, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, en su voluntad, y que ese conocimiento de alguna otra manera nos ayuda a nosotros a comprender quién realmente es Dios y sobre todo, qué es lo que Él dice acerca de sí mismo. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios por causa de la supremacía de Cristo, permaneciendo firmes en el Evangelio que nos da esperanza, la esperanza gloriosa de la eternidad. Así es que hoy quiero que nos concentremos en unas palabras de un hermoso himno antiguo, conocido por aquellos primeros creyentes de la iglesia en Colosas a lo mejor, o al menos muy conocido por el apóstol Pablo.
Él hizo un momento especial, no sé si lo cantó a capela o lo escribió nada más y lo dictó esto, pero las palabras que él utiliza en este himno, que están en los versículos 15 al 20, realmente nos enseñan a nosotros uno de los fundamentos más cristológicos que encontramos en toda la Biblia, importantes, que realzan y exaltan la deidad de Jesús como Dios, 100% Dios y 100% ser humano. Así es que vamos a ver continuar con esta enseñanza que iniciamos la vez pasada y nos vamos a enfocar ya no nada más en el conocimiento, que era importante saber la voluntad, que de alguna otra manera ese conocimiento debía provocar en nosotros un fruto espiritual, pero ahora nos vamos a centrar en esa supremacía de Cristo que menciona aquí en este pasaje de los versículos 15 al 23. Si trae su Biblia, por favor, háblala en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Yo voy a estar leyendo de una versión y de varias versiones que tengo aquí, pero usted lea la Biblia que traiga. Para una iglesia que estaba luchando por entender la deidad de Cristo, pero a la misma vez luchando con no dejarse envolver con esta filosofía que había comenzado a terminar la iglesia, acerca de Jesús como si fuera una deidad menor, como si fuera algo inferior al Dios Supremo. Es interesante cómo aquí el apóstol Pablo centra la atención de estos creyentes y centra la nuestra a las verdades fundamentales del Evangelio. En lugar del misticismo que imperaba en ese lugar, de las filosofías que estaban dándose a conocer por los gnósticos de ese tiempo. Pablo quería que ellos recordaran estas palabras y se centraran en ellas, poniendo a Cristo como el centro de sus propias vidas, como el centro de su propia atención. ¿Por qué? Porque Jesús realmente es supremo, realmente es soberano. Y Jesús es supremo porque Él lo hizo todo. Él lo creó todo, como lo leemos aquí en los versículos 15. Dice el versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ella existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Vamos a tratar de desempacar, aunque sea con breves palabras en el tiempo que nos queda, una verdad tan fundamental que es realmente el cimiento de nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios. Pero aquí Pablo está hablando de Jesucristo y lo está haciendo ver como la imagen visible de un Dios invisible. La palabra griega que utiliza, eikon, significaba el poder grabar sobre algo una imagen o un carácter. Es decir, ¿se acuerdan de que había monedas que circulaban en ese tiempo en el Imperio Romano y tenían la figura del César? Imprimían la imagen del César sobre esas monedas de tal manera que personas que nunca hubieran tenido acceso al emperador romano pudieran tomar una moneda que circulaba comúnmente en aquel lugar y la vieran y dijeran, este es el César. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo aquella conversación acerca de los impuestos? Y dijo, a ver, préstame una moneda, cuando debemos pagar impuestos al César. Y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Del César. Bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, esta imagen impresa en esa moneda les ayudaba a las personas a entender que estaban realmente conociendo quién era el emperador. Pero a diferencia de eso, la manera en cómo se pone este pasaje en nuestras escrituras, la manera como Pablo utilizó la frase es otro uso más profundo que nos hace ver que realmente Jesús es la imagen perfecta, no la emanación como decían aquellos gnósticos, sino realmente la representación exacta de lo que era el Dios Supremo. En otras palabras, Cristo es la misma naturaleza y el ser de Dios, perfectamente revelado en Él. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio
Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso era lo que los gnósticos de ese tiempo decían, no, pero ¿cómo es posible? O sea, el verbo, la palabra encarnada es Dios, pero vino a vivir con nosotros y en nosotros, aquí en este mundo, en esta podredumbre. Aquí las palabras de Juan son una directa contraposición a lo que ellos creían en ese tiempo. Sí, así es, Jesús es el verbo encarnado, Jesús es Dios mismo aquí en la tierra, habitando entre su pueblo. Nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo de Dios, que radica en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él lo explica con su propia vida. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Juan 14:9. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el escritor dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y la expresa el mismo carácter de Dios. Ustedes ven el sol y ven los rayos, ustedes pueden sentir el calor con esos rayos, pero ustedes saben que los rayos no son necesariamente el sol en todo su poder, sino una emanación, algo que viene de él. Afortunadamente, la atmósfera que cubre este planeta nos libra del poder tan fuerte que tiene el sol, que si nosotros estuviéramos cerca del sol, no pudiéramos ni siquiera existir a años luz de él. La diferencia grande es que Jesucristo no es solamente una emanación, Jesucristo es Dios mismo aquí en la tierra. Es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. Y hace eco lo que dice Juan, versículo 14, capítulo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por medio de mí. Hay muchas maneras de ver este pasaje, pero déjenme decirles una cosa. Aunque algunas religiones, algunas personas digan que hay muchos caminos para llegar a Dios, la Biblia claramente es categórica y dice que solamente hay un camino para llegar a Dios y es a través de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, vemos aquí la supremacía de Jesús porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero también vemos que Él fue creado. No, que Él fue el creador. El pensamiento de aquella época era que Él había sido el primero que había sido creado de toda la creación, como el primero, el prototipo de toda la creación. Pero Pablo está diciendo, no se confundan. Él es el creador y el sustentador de todo el universo, lo que vemos. Los gnósticos de ese tiempo decían, bueno, ya que Él fue primeramente creado antes que los animales, que los seres humanos, entonces Él es el prototipo perfecto y todos los demás son copias. No. Aquí les dice, Cristo existió antes de cualquier cosa porque Él es supremo sobre toda la creación. Supremo significa el primero. La preeminencia de Cristo está establecida aquí. En algunas traducciones de la Biblia dice el primogénito de la creación. ¿Qué significa esto? Había un pensamiento en el siglo IV más o menos por Ariano y él había soltado unas herejías porque tomó este pasaje y lo sacó de contexto y dijo, bueno, si él es el primogénito, porque en nuestra cultura primogénito significa el primero de un grupo, aunque Jesús fue el primer hijo de María, y en cierta manera fue el primogénito, el énfasis de la palabra primogénito aquí está en la herencia que recibe el primero, que tiene toda la autoridad y todos los derechos sobre lo que el Padre le da. Y en este caso se está refiriendo a él como el primogénito, el supremo de toda la creación. Hay algunas sectas hoy en nuestros días que son seguidores de Ariano, como los testigos de Jehová, y ellos creen en eso, creen que Jesús es un Dios menor, creen que Jesús es el arcángel Miguel o algo por el estilo, pero no Jehová Dios. Ahí viene el pensamiento desde aquel tiempo, y hay otras sectas que siguen trabajando en esto, cuando están hablando acerca de una subordinación, porque Jesús no es Dios, entonces Él está subordinado al Padre. Y hay una sarta de cosas que las utilizan hoy en día para hacer tantos estragos en la iglesia y muchas veces de esa manera justifican el rol del hombre y la mujer en la iglesia. Oh, así como Cristo se subordina al Padre, la mujer debe subordinarse al marido. Y sacamos el texto fuera de contexto, cuando no entendemos lo que Pablo está queriendo decir aquí. Para poder realmente entender que Dios y Jesús son el mismo, necesitamos conocer quién es Jesús
Y Pablo nos lo está dando a conocer aquí en este. Versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas. A ver, no fue creado aquí. Reafirma realmente lo que Pablo está diciendo. No fue el primero de todos, no. Fue antes. Él tiene un pasado eterno, un eterno presente. Jesús no nació en Belén, una Navidad. Jesús ya existía. De hecho, Jesús, la palabra, cuando Dios habló, las cosas fueron creadas. Adivinen quién fue la palabra, como dice Juan, capítulo 1. Por medio de Cristo, Él creó todas las cosas que existen en el universo. Él es el creador de este universo físico que nosotros vemos. Antes que los planetas, antes de las galaxias, antes de la materia y la energía, antes del espacio, mucho antes de lo que pudiera imaginar nuestra mente finita, Pablo aquí nos está diciendo que el Hijo de Dios ya existía. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Padre, coexistían, son coeternos, siempre han estado ahí. Son el alfa y son el omega, como Jesús mismo lo aseguró. Todas las cosas visibles e invisibles se originaron en el Padre, se han realizado a través del Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. Pero no hay una jerarquía, ellos tres están funcionando como una persona. Miren, cuando hablamos de la Trinidad, podemos pasar años. Miren, han pasado más de 2022 años que los teólogos están tratando de definir cómo funciona la deidad, cómo funciona la Trinidad. Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia como Trinidad, pero está representada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que les puedo decir, esa es la conclusión que han llegado los teólogos, así que prepárense, porque van a ser teólogos después de esto ustedes. Cuando hablamos de la deidad, sabemos que hay un solo Dios. ¿Estás de acuerdo? Hay un solo Dios. Piensa en un triángulo y ponga a Dios en el centro. Arriba vemos al Padre. El Padre es Dios. En otro de los lados del triángulo está el Hijo es Dios. Y en el otro lado está el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios, tres personas. ¿Hasta ahí estamos bien? El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Pero todos son un solo Dios. Y hasta ahí los puedo dejar porque de ahí no hay explicación alguna. Un día cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos lo va a aclarar, pero por lo pronto, por fe tenemos que ver cómo es que funciona aquí la Trinidad. Eran coeternos, coexistentes y tienen igualdad. Nadie es más grande que el otro. Nadie tiene celo del otro. A mí me preguntan a veces, ¿a quién podemos orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Ora el que tú quieras. Estás orándole a Dios. A mí me lo explicaron de esta manera muy poéticamente. Mira, ora al Padre en el nombre del Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. Y tratan de una manera... ¿Saben qué está pasando? Estamos tratando de poner pensamiento humano, carnal, finito, a la manera de pensar de Dios y no encaja. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Agarramos la Biblia y agarramos nuestra manera de pensar, nuestra propia marco de referencia y tratamos de meter en la Biblia lo que creemos. Y vemos que a veces no tiene sentido porque tenemos que descomponer nuestra manera de pensar y ajustarnos al pensamiento divino, aquí en su palabra. Y aquí estamos viendo lo que Dios está diciendo. Pablo nos está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, han existido desde antes de la fundación del mundo. Y por medio del Hijo, todas las cosas existen. No solamente Jesús es la imagen invisible de Dios, Él es supremo sobre toda la creación, el primogénito, como dije anteriormente. Y por medio del versículo 17, todas las cosas se sostienen. O sea que no solamente vemos aquí que literalmente las cosas que vemos en este universo se sostienen por el poder supremo de Cristo, pero también, como dice el escritor de Hebreos, Él hace que todas las cosas operen bajo ese poder. De alguna otra manera, vemos que por medio de Él, estas cosas que aquí nos rodean funcionan de acuerdo a su voluntad. Sí, aún los problemas que tenemos, sí, aún las enfermedades que padecemos, todo eso existe aquí aún para la gloria de Cristo. No que Él haya creado lo malo, pero de la maldad que entró aquí por medio del pecado, aún todas esas cosas están aquí para glorificar el nombre del Señor. Y ahí es donde no nos cuadra el entendimiento. No podemos entender cómo la maldad del ser humano puede ser parte del diseño, de la manera en cómo Dios
lleva gloria. Miren, si solamente hay cosas buenas que me ocurren en mi vida, pues yo puedo dar gracias a Dios por ellas. Pero si atrevo yo a darle gracias a Dios con las cosas malas que me ocurren, entonces ese agradecimiento es un poco más profundo. Si solamente las cosas en el orden correcto dieran gloria a Dios, se pueden imaginar cómo las cosas que aparentemente salen de control glorifican a Dios. Entonces vemos cómo su gloria aumenta, se maximiza en nuestro entendimiento. Porque Dios utiliza aún las situaciones difíciles de nuestra vida para dar gloria a su nombre. Jesús es supremo porque Él lo hizo todo. Pero también, como vemos en el versículo 18, Jesús es supremo porque Él lo pagó todo. Él pagó por todo. ¿Ustedes creen que las circunstancias que estamos viviendo, ustedes creen que el pecado que entró en la humanidad fue un plan secundario y eso tomó de sorpresa a Dios? Absolutamente no. ¿Ustedes han oído hablar del gran Houdini? Uno de los magos y ilusionistas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Un día atrévanse a leer su biografía y va a ser sorprendente. Es increíble cómo ese hombre comenzó con trucos que hacía con cartas, con naipes, y después fue haciendo las cosas más impactantes. Después pidió que lo amarraran con una camisa de fuerza y lo metieran a un bote de esos que usaban antes para la leche y lo sumergieran, lo taparan y se convirtió en un escapista muy famoso. No tanto como el Chapo, ¿verdad? De allá de Sinaloa, pero más o menos. Pero luego veíamos cómo este hombre no se satisfacía con eso, sino que luego iba aumentando de color. Después ya no era un bote de leche, ya era una caja donde no solamente lo metían adentro de la leche con camisa de fuerza, sino volteado, colgado de los pies. Hasta que un día pidió uno de sus máximos aspectos, que mantenía a la gente sentada al borde de la silla, porque de alguna otra manera tenía asistentes alrededor y pedía que lo metieran sobre un contenedor bien gigante, amarrados y todo, cubriéndose la boca y todo lo demás, en un lugar que se llamaba la Caja del Tormento Chino. ¿Saben la razón por la que se atrevía este hombre a hacer todo eso? Porque de alguna otra manera, en la experiencia que ha tenido, en la práctica que había tenido, sabía que iba a suceder. Tenía asistentes por si acaso. Se lo metían a esa caja de cristal donde todo el mundo lo estaba viendo y se mantenía al borde de su asiento porque querían ver cómo se escapaba. Había un asistente con un martillo ahí y si algo ocurría, pues quebraban el cristal y se salía el agua y ya lo podían salvar. Pero él sabía cuál va a ser el resultado. De alguna manera todo tenía riesgo, pero él sabía, por eso atrevía a hacerlo. No quiero comparar a Houdini con Jesús, pero díganme decirle unas cosas. Jesús sabía perfectamente qué iba a pasar con esta humanidad después de Génesis capítulo 3 y el pecado entró a este mundo. En ese momento Jesús mismo dio a conocer el evangelio, el protoevangelio, el evangelio primero, diciéndoles que a través de la simiente de la mujer iba a venir uno que restauraría la relación entre el hombre con Dios. La cruz, el sepulcro, no fue una manera de solucionar el problema y Dios viendo a la humanidad caída en pecado decir, se me escapó, mira cómo fue posible que fueran a pecar estos. No, Dios ya lo sabía. Desde un principio sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento la cruz era plana, nunca fue plan B. La sepultura siempre fue plana, nunca fue plan B. Porque Él sabía de lo que iba a ser capaz. Aun cuando muriera como ser humano, Él sabría que Dios lo resucitaría a los muertos. Y en esa confianza establecía. Por eso, lo que te está pasando, las circunstancias difíciles que estás viviendo, tienes que ponerlas bajo la perspectiva divina, no la tuya. Porque para ti podrá ser imposible resolver esta situación. Pero no hay nada imposible para Dios. Porque Él sabe lo que está ocurriendo. Porque Él sabe lo que va a pasar. Ese problema que tienes, esa enfermedad incurable que padeces, ese cáncer que no tiene solución, esa pandemia que parece que no va a terminar. Dios tiene control. Y Dios sabe que eso va a pasar. Y lo que espera es que en medio de estas circunstancias aprendamos a confiar en Él, que todo lo sabe y que todo lo sostiene, porque Él lo creó todo. Y aún las cosas que han salido mal, Él las utiliza para gloria de su santo nombre. Jesús es supremo porque Él pagó por todo eso. Dice el versículo 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Imagínense ustedes a los gnósticos de aquel tiempo. Si Dios, que es perfecto, puro, supremo y es bondad, ¿cómo va a poder venir y visitar a la gente pecadora como nosotros? No solamente vino a vivir, sino que en medio de Cristo, por medio de Cristo, Él vivió entre su pueblo. Y después de la muerte y resurrección de Cristo, prometió que ahora ya no iba a vivir con su pueblo, sino en su pueblo, por medio del Espíritu Santo. Porque según lo hemos aprendido en el Evangelio, cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en ese momento somos bautizados por el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, y nos mete de ser enemigos de Dios a amigos de Dios, extraños de Dios a familia de Dios. Él nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos hace ser sus hijos y sus hijas por medio de la fe en Cristo Jesús. Imagínense ustedes. Él es el supremo. Él es la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia. Era para combatir esta idea, esta herejía que impregnaba la iglesia en Colosas, que Pablo asegura que Cristo es la cabeza de un cuerpo. Y ahí me llama la atención de la analogía de un cuerpo, porque lo que debemos pensar es, en lugar de pensar en cabeza y cuerpo, debemos de pensar en un todo. Miren, yo recuerdo muy bien, la primera vez que mi abuela me mandó a que le cortara el pescuezo a una gallina que íbamos a tener para un caldo. Nunca lo había hecho y mucho menos sabía que había que torcer el pescuezo, ¿verdad?, para que se quedara ahí. Y yo agarré un hacha y ya como pude le di de hachazos y por ahí la atrapé y le corté la cabeza y la gallina empezó a correr sin cabeza por todos lados. Y la sangre por todos lados a mí me caía. Estaba asustadísimo yo. Aprendí la lección. Tenía que aprender que había que darle vueltas hasta que se quedara ahí medio. Bueno, que la Sociedad Protectora de Animales no me escuche, por favor. Pero lo que quiero darles a entender es que no podemos concebir que un cuerpo vaya para un lado y la cabeza para el otro. Que mi hijo no sepa que le saqué uno de sus muñequitos con los que duerme todo el tiempo, ¿verdad? Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, hizo mucho énfasis en el cuerpo. Hablaba de la manera como los cristianos debían convivir unos con otros. Y luego cuando llega más o menos al capítulo 5, empieza a dar ilustraciones prácticas de cómo los cristianos debieran llevarse, debieran someterse unos a otros por amor a Cristo. Y empieza a hablar a las casadas, a los casados, a los padres, a los hijos, a los amos, a los empleados. Lo que está tratando de enseñar Pablo ahí no es autoridad en el hogar, está hablando de unidad de la cabeza con el cuerpo. Está diciéndoles, no pueden concebir que la cabeza esté fuera del cuerpo. La iglesia tiene que tener una cabeza y ese es Cristo. Colosenses viene por otro lado, la carta a los Colosenses, para darnos la información completa, la que faltó un poquito al hablar de los Filipenses, para complementar y decir el enfoque. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todo debe ser uno solo. Donde va la cabeza debe ir el cuerpo. No podemos pensar que la cabeza, Cristo va por un lado y la iglesia va por otro, aunque si vemos ahorita cómo están algunas iglesias, pareciera que así es, pollos sin cabeza, derramando sangre por todos lados, sangre inocente, con todas las tonterías que predican. Pero tenemos que asegurarnos de pensar que lo que Pablo está hablando es decir, cuando Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, está hablando de un todo. La cabeza debe dirigir, el cuerpo debe ir, pero es la unidad, la unidad que hay entre ellos. Él es supremo, Él es la cabeza de este cuerpo. Dice en el versículo 18. La analogía es interesante porque no solamente estamos unidos a Cristo, sino que todo el cuerpo, ustedes saben, la mano no puede hacer lo que puede hacer separado de los pies. La mano podrá tocar algo, pero el cerebro le dice, no, eso está caliente, no te creo, pum, y me quemo. La boca quedará comerse un rico pastel, pero los pies dicen, pues te quedarás queriendo, chiquita, porque yo no te llevo. Y los ojos podrán ver algo interesante, pero la nariz dice, a mí ni me cuentes. No, todo está articuladamente relacionándose. Hay unidad también entre el cuerpo y así debemos de pensar. No solamente como cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, debemos estar unidos a Cristo, sino entre nosotros los miembros debemos estar operando conjuntamente unos con otros. Cristo es supremo.
en la iglesia, en el cuerpo. Pero también Él es supremo al principio porque fue el primero entre los muertos. La resurrección de Cristo fue la primera, no por la primera resurrección que ocurrió, sino la primera en su género. Ya vemos casos como Eliseo que resucitó, ¿verdad? Pidió al Señor que resucitara a un niño, al niño de aquella viuda. Y vemos tantos casos de personas que volvieron de la muerte a la vida. No, está hablando de que Cristo fue el único que murió de esta manera y resucitó de manera espectacular, como Dios lo levantó, porque jamás volvió a morir. Todos los demás ya murieron otra vez. Él es el primogénito. Él fue supremo aún en la muerte, venciendo las fauces de la muerte. Él nos enseñó lo que significa ser creados a su imagen espiritualmente. Dios creó físicamente al primer Adán, la creación. Por medio de su muerte y resurrección, ahora crea espiritualmente al nuevo hombre. Y esa es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Él está haciendo cosas nuevas y las sigue haciendo. En el hombre, colectivamente, consistiendo en aquellos que son redimidos, de varias razas, de varios pueblos, de varias naciones, no solamente judíos, ahora los gentiles tenían acceso directamente a Él, porque Cristo es el Señor de todos y en todo Él es Señor. Él es el primero entre los muertos. Él es el primero resucitado entre los muertos. Por esa razón, dice Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en su nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él es supremo en el principio, y solamente eso significa que Él es el único capaz de reconciliar lo que se había perdido con aquel que lo creó, lo que estaba perdido por el pecado con aquel que lo creó. Él es el que califica para poder reconciliarnos. Pues Dios, dice versículo 19, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. No hay demonio, por más poderoso que pueda, que tenga más poder que el poder de Dios. No hay espíritus de la oscuridad que puedan tener un poder soberano. Dios permite que actúen con un tiempo porque sabe que eso cumple al propósito divino. Así es que si nada de lo que vemos, y aún lo que no vemos, si de las potestades que no podemos ver con nuestros ojos físicos más que los espirituales, todo esto se sujeta a la voluntad del Señor, no nosotros debiéramos confiar plenamente en aquel que todo lo puede. Y ese es Cristo Jesús. Él nos está mostrando realmente que Él es el todo en todos a través de este hermoso canto. Él es la plenitud de Dios, Él es el pleroma, Él es la llenura, en Él todo está completo, Dios mismo está completo, no hay una porción de Dios, Dios mismo hecho carne y hueso. Es difícil de explicar porque tratamos de poner pensamientos humanos en los pensamientos divinos. Pero dice el Señor a través de los profetas, mis pensamientos no son como los suyos. Tenemos que averiguar lo que Pablo está queriendo decir. En Él hemos sido reconciliados con Cristo Jesús. Finalmente nos pide el apóstol Pablo, no solamente que crezcamos en el conocimiento de Él, sino que también aprendamos a depender y a confiar en aquel que es supremo en todas las cosas, que es Cristo Jesús. Y nos reta a que no abandonemos esta gran verdad del Evangelio, a que nos mantengamos firmes en esta verdad. Dice el apóstol Pablo, esto los incluye a ustedes. Noten, primero hablaba de todas las cosas, hablaba de la iglesia, hablaba del cuerpo y ahora nos habla directamente a nosotros. Aquí el pronombre es ustedes, nosotros. Esto nos incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los trasladó a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero, y aquí viene el pero, y sí hay pero que valga, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerte firme en ellas. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Se dan cuenta?
No nos apartemos de la verdad. No quiera añadirle a Cristo. Si Cristo es suficiente, no le añada más. No me diga Cristo más la política, Cristo más mis cosas, Cristo más esto. No, no. El otro día había alguien que tenía una camiseta que decía, Cristo y tacos es lo máximo. Quería alcanzar a la persona para pedírsela para haberla puesto hoy, que ustedes la vieron, pero no lo pude alcanzar. Pero hay gente que le añade a Cristo algo más porque se han cansado, porque no lo entienden, porque andan en la búsqueda de algo más, porque Cristo no los llena, porque no lo conocen. Si la gente sabe lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, la gente dejaría de buscar satisfacción en otras cosas que no fueran en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual hay muchos que viven vidas de derrota en lugar de vidas de victoria, porque han dejado de confiar en quien deben confiar, que es Cristo Jesús. No nos hagamos bolas, dice en México. Acerquémonos a Cristo, conozcamos más de Él y dejemos que Él nos impregne de su supremacía y que logremos entender que Él es quien dijo ser y que Él es capaz de hacer lo que dijo que haría. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta el final de estos tiempos. Quiero concluir dándoles un reto a cada uno de ustedes. Les dije en un principio que mi amigo Rick, por más impresionante que sea su trabajo, él está a este nivel comparado con toda la escalera que hay que subir, ¿verdad? La jerarquía que hay que subir para llegar hasta Jeff Bezos. Y el que yo les diga que yo tengo amistad con Rick no significa que yo tenga una relación con Jeff Bezos. A diferencia, si yo logro tener una relación con Cristo, yo tengo una relación con el Dios Supremo. Porque si realmente le conoces, entonces te darás cuenta que Dios, Cristo, es todo lo que tú necesitas. Houdini hizo una de sus hazañas más grandes, la última que hizo. Decidió él ser sepultado en vida, con tal de escaparse de la tumba. Fue amarrado nuevamente con la camisa de fuerza, fue metido en un autobús, fue amordazado, cubierto con su todo, lo metieron. No lo pusieron en un autobús, lo pusieron así nada más. Y lo pusieron ahí y lo enterraron. Había asistentes cerca por si algo ocurría. En medio de toda la situación que estaba ocurriendo, él no pudo aguantar más. Entonces, como pudo, rompió el cristal que traía ese autobús. Y una de sus asistentes casi se iba para atrás porque nunca escucharon sus voces gritando, pidiendo auxilio porque su oxígeno estaba acabando. Entonces logró romper ese cristal del autobús y su mano quedó así. Entonces lo sacaron rápidamente. Afortunadamente quedó con vida. Luego escribió en sus memorias una frase bien interesante, una frase corta que decía: el peso de la tierra es fuerte, imposible de soportar. En la Biblia encontramos que Jesucristo ha escrito: el peso de la humanidad es fuerte, pero no hay imposibles para Dios, porque Él se levantó de la tumba tal como lo prometió. Y porque Él resucitó, aquellos que han creído en Él, un día también resucitarán. No podemos comparar a Cristo con Houdini. Por más grande que Él era, Cristo es supremo de todo y en todos. Oremos. Nuestro bendito Dios, gracias porque podemos escarbar por encima nada más lo que este pasaje nos dice. Una verdad tan cierta, que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, en la perspectiva correcta, a saber, Señor, que no hay nada imposible para usted como nuestro Dios. Usted que fue capaz de enviar a Jesús a morir en la cruz de Calvario por amor a nosotros. Y en obediencia a Cristo fue hasta la muerte más humillante de todas y más cruel, derramando hasta la última gota de su sangre. Fue costosa, para que pudiéramos recibir gratuitamente un regalo que nadie nos puede quitar, porque es un regalo que usted nos ha dado por medio de Cristo. Porque por gracia ahora hemos alcanzado una salvación que es eterna. Nuestro trabajo es cultivar esa salvación al ir creciendo cada día más en el conocimiento de su gracia, en ser más y más y más parecidos a la imagen, que la imagen de Cristo pueda ser plasmada en nuestras vidas. Es el deseo que Pablo tenía para la iglesia en Colosas. Es el deseo suyo por cada uno de nosotros, que nos parezcamos más y más y más a Jesús.
Hasta que un día la gente que nos vea no puedan saber si están hablando conmigo o realmente están encontrándose con Jesús. Gracias por recordarnos que Jesucristo es supremo en todo. Que Jesucristo es supremo en la creación. Que Jesucristo es supremo porque fue el primero, el que recibió toda la herencia y autoridad suya. Que Jesucristo es supremo en el universo. Que Él es supremo aquí en la iglesia. Y que Él es supremo de aquellos que se levantaron de la muerte. Y que Jesucristo es supremo de todo, en todo. De nuestros planes y decisiones, de nuestras palabras y nuestras acciones, de nuestros pensamientos y nuestras emociones, de lo que comemos, de lo que bebemos, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras carreras, de nuestros pasatiempos, de nuestra iglesia, de nuestros ministerios. Cristo es supremo en todo. Que nada hagamos solamente para una gloria personal, que lo hagamos todo para la gloria de Cristo, que aprendamos a reconocer que Cristo todo lo tiene bajo su poder soberano y su control. Recuérdenos, Señor, esta gran verdad. Y ayúdenos a enfocar nuestra mente, nuestra mirada en Jesús, que nuestra atención se centre en Él y no en nada más. Que podamos mirarlo aún con nuestros ojos espirituales en cada circunstancia que vivimos, para que esa fe y esa esperanza en el Evangelio no sean solamente puestas en lo que escuchamos y no entendemos, sino en lo que hemos aprendido y que valoramos. Saber que fuimos antes enemigos y ahora somos amigos, que estábamos alejados de Dios y ahora estamos en su bendita presencia. Haga que nuestra mente se centre en Cristo, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestro corazón. Y que las palabras, Señor, de este canto sean las palabras finales de nuestra oración, pidiéndole, Señor, que todo entre en el orden correcto en nuestra vida y que ahora Él sea el centro de todo nuestro ser. Es en el poderoso nombre de Jesús en quien oramos.